Antes de ir con la alopecia, es verdad que durante el confinamiento se han atendido otras cosas y ahora ya por fin se puede atender cosas más graves que estaban pendientes. Afortunadamente, durante el confinamiento todos hemos estado preocupados por lo más básico de nuestra salud, pero hemos ido dejando algunas cosas que sabíamos que las teníamos, pero no eran vitales. Y es el momento de volver a las rutinas, de recuperar todo lo perdido. Bueno, abrimos consulta 925 28 87 91 para cualquier consulta que quieran hacer dermatológica o si nos quieren mandar una fotografía a través del WhatsApp 660 3739 30. Es el momento. ¿Es posible que la gente que ha padecido coronavirus, COVID-19, a unos cuantos se les ha caído más el pelo? ¿Se les ha caído el pelo? Sí, estamos viendo eso y es un fenómeno que ya conocemos en otras enfermedades graves, que se llama defluvio telógeno. Es una caída parecida a la que ocurre con los cambios de estación, pero más acentuada, más aguda, en un periodo de tiempo más corto, y estamos viendo inusitadamente un número alto de casos. No esperábamos que fuese a tener ese impacto que ha tenido. Bueno, habitualmente, según el informe que nos ha enviado, a la gente que se le suele caer el pelo en primavera, hablamos de 100 cabellos diarios, se ha multiplicado por 3 o por 4. Sí, sobre todo personas que han estado, o bien que han padecido COVID, ¿sí?, o que han estado en una situación de estrés importante porque ha habido algún enfermo en la familia o ha habido algún fallecimiento, o han estado con una preocupación grande. Pero sobre todo estamos viéndolo en pacientes que han tenido infección por COVID. Vale. No importa que haya sido severa o que haya sido leve. Claro, pues todas esas personas, aparte de lo mal que lo han pasado, regular o mejor, sí están preocupados por si tiene solución esa pérdida de cabello. Creemos que tiene solución porque en otras infecciones y en otras enfermedades donde se manifiesta, conseguimos, una vez que el organismo vuelve al estado normal de salud, conseguimos recuperar prácticamente la totalidad del cabello que perdemos, salvo algunos pacientes que lo que tenían era alguna enfermedad del cabello latente, que no había dado síntomas de manera importante, y a partir de aquí, a partir de esa crisis, empieza a dar unos síntomas que hubieran tardado más tiempo en aparecer. Hablando de aparecer, en muchos casos se está preocupando ahora por el asunto del post-COVID. Gente que ha padecido el post-COVID que está notando esos síntomas ahora. Y está notando también esa pérdida de cabello ahora. Pero claro, nos dicen, no se preocupe que se va a recuperar. Pero ¿se sabe que ese cabello se va a recuperar con esta enfermedad? Creemos que se va a recuperar. Buscamos analogías con otras enfermedades en las que se produce este fenómeno. Pero efectivamente es una enfermedad nueva. Estamos descubriendo ahora todo, desde cosas muy importantes a cosas más secundarias para nuestra salud. Entonces, pensamos que sí, que se puede recuperar ayudando, pero como en todas las enfermedades es importante hacer un buen diagnóstico. Tenemos que ver si realmente es un fenómeno que llamamos técnicamente defluvio telógeno, sí, o se trata de otro tipo de alopecias, porque hay muchos tipos de alopecias. Por ejemplo, hemos visto también durante el confinamiento pacientes que nos llamaban, hacíamos consulta a través de internet o telefónica, y nos llamaban porque empezaban a tener calvas redondas, sobre todo en chicos, chicas jóvenes. Sí. Esa es una alopecia, se llama alopecia areata, que tiene mucha relación con el estrés. Es frecuente, por ejemplo, verla en personas predispuestas en época de exámenes, por ejemplo, en época de tensión, y hemos tenido muchas consultas por estas alopecias areatas que no tienen nada que ver con el COVID directamente, o creemos que no tienen nada que ver. ¿Y este tipo de alopecias qué tratamiento tienen? Bueno, dependiendo de la alopecia concreta, tienen tratamientos distintos. La alopecia areata, por ejemplo, tiene un número importante de tratamientos según la severidad y según la respuesta que tiene el paciente. Desde tratamientos locales, con lociones que llevan a veces corticoides, a veces fármacos que estimulan el crecimiento del cabello, hasta tratamientos por vía oral. Pero son enfermedades complejas. Es necesario primero hacer un buen diagnóstico, ir al especialista y después ir haciendo un tratamiento en función de la respuesta que vamos teniendo gradual, como digo. Bueno, es que no solamente de la caída del pelo depende del COVID o diferentes factores como la primavera. Otras enfermedades como la gripe o cualquier otro cambio en nuestro cuerpo nos puede provocar una caída del pelo. Sí, sobre todo en situaciones graves. Por ejemplo, estamos acostumbrados a verlo después de pacientes que han estado ingresados en una UCI, no por COVID, lo conocíamos antes del COVID, pues por un problema cardíaco, por ejemplo, o por un problema de un accidente cerebrovascular, y vemos ese fenómeno de caída posterior. Bueno, al margen del pelo, ¿qué otras cosas están viendo ustedes que nos ha generado el COVID? Bueno, durante el pico de la pandemia, ¿sí?, hemos visto manifestaciones en la piel que desconocíamos que estuvieran asociadas al COVID, porque no se habían descrito, porque es una enfermedad relativamente o muy de un recorrido muy breve.
hemos visto algunas erupciones parecidas a urticarias, a veces muy severas, hemos visto erupciones parecidas a sabañones en los pies, sobre todo, a veces en personas jóvenes que se habían contagiado del COVID y no tenían otros síntomas. Eso ha sido algo muy novedoso. Pero luego hemos visto empeoramiento de algunas enfermedades que ya teníamos y que ya conocíamos. Por ejemplo, psoriasis, sí. Por ejemplo, acné. Son enfermedades que con mucha frecuencia empeoran en momentos de estrés. Entonces pensamos que también puede haber relación con eso. Bueno, hablando de estas enfermedades que dice ahora, ¿las podemos tratar también? Sí. Tienen tratamiento y podemos tratarlas como siempre. Lo importante es no dejarlas. Son enfermedades que si avanzan mucho, su tratamiento es luego después más complejo, con más posibilidad de efectos secundarios. Entonces, ahora que podemos ir de nuevo a las consultas, es consultar y no dejarlas. Bueno, hablando de las consultas, toda esa gente que ha visto aplazados sus operaciones, por ejemplo, de cáncer de piel, bueno, ya se está solucionando todo eso. Sí, afortunadamente sí. En todos los centros, tanto hospitales grandes como centros más pequeños, se está volviendo a la normalidad. Se están volviendo a retomar todas las actividades y cosas importantes como el cáncer de piel, afortunadamente, se están volviendo a tratar como deben tratarse. Se está volviendo a tratar. ¿Estamos más tranquilos con respecto al cáncer de piel? ¿Tenemos más avances que nos hagan estar más seguros? Sí, sobre todo los avances más importantes son en dos vías. El diagnóstico precoz, nuevas herramientas que nos permiten hacer diagnósticos con mucha certeza y en una fase muy inicial del cáncer de piel. Y dos, el tratamiento de casos avanzados, que afortunadamente en cáncer de piel no debemos dejar llegar a un caso avanzado. Pero aún así, enfermedades, cánceres de piel como el melanoma, que no tenían un buen tratamiento cuando estaba en una fase avanzada, empezamos a tener nuevos fármacos que nos permiten controlarlo. ¿Y por qué no vamos más habitualmente al dermatólogo? Buena pregunta. Tendremos que hacérselo a nuestros espectadores. Yo creo que sí, que hay muchas visitas cada vez más al dermatólogo, pero es cierto que muchas veces a la piel no le damos la importancia que tiene y decimos, bueno, esto ya se me pasará, y vamos dejando que pase el tiempo y a veces consultamos tarde. Entonces lo que hay que hacer es consultar cuando tenemos un síntoma que en 2 o 3 días no se resuelve. Y aparte que vamos a acudir al dermatólogo y simplemente con un visualizador, no sé cómo se llama el aparato que utilizan ustedes para ver los lunares. Dermatoscopio. En una simple visita vamos a saber si estamos bien. Efectivamente, afortunadamente la dermatología es una especialidad muy visual. No necesitamos, salvo algunos casos, hacer técnicas muy invasivas. Con una inspección visual podemos ya tener al menos una primera idea y después decidir si tenemos que hacer alguna exploración o alguna técnica adicional. Déjeme que le pregunte una cosa, volviendo otra vez al tema de la alopecia, la caída de pelo. Ahora cada vez está más de moda que la gente se ponga pelo. ¿Puede tener algún riesgo? En principio no. Los trasplantes de pelo es una intervención poco agresiva, poco invasiva. Las técnicas actuales son realmente mínimamente invasivas y podría tener el mismo riesgo que cualquier otra pequeña intervención oftalmológica o en la dentadura, por ejemplo. No, realmente no hay un riesgo mayor que en otras cosas. Hemos visto que han abierto bastantes piscinas y se ha aumentado el cloro en muchas de ellas. ¿Qué debemos hacer o cómo tenemos que proteger nuestra piel? Dos cosas importantes. Una es nada más salir de la piscina, darnos una ducha, aunque volvamos a meternos de nuevo, pero una ducha de limpieza, una ducha de arrastre que lleve ese exceso de cloro y evitemos que ese cloro se nos seque en la piel. Dos, sobre todo las personas con piel sensible, poner una crema hidratante inmediatamente después y, por supuesto, fotoprotector. Estamos expuestos al sol, fotoprotector después de salir. Bueno, vamos a atender a uno de los WhatsApp que nos ha enviado uno de nuestros espectadores y nos dice lo siguiente. Buenos días, tengo muchas manchas en los brazos y me salen cardenales muy rápido. ¿Hay algún remedio? Bueno, habría que ver en este caso realmente qué hay detrás de esta persona. Hay un proceso que es muy frecuente, que aparece en personas ya de cierta edad, que se llama púrpura senil, en el que hay una fragilidad realmente muy sencilla por la que se rompen capilares en la piel y por la que se producen hematomas a veces con simples roces o a veces incluso sin que haya roce. Por ejemplo, solo la exposición al sol en estas personas lo producen. Entonces, lo primero habría que analizar el caso. Puede haber también un problema de coagulación, entonces tendríamos que hacer un análisis si se tratase de una persona joven para ver si tiene un problema de coagulación. Entonces, mi consejo es consulte, pero mientras tanto utilice un fotoprotector porque el sol acentúa, aumenta esa tendencia a formarse esos hematomas.
Bueno, tenemos otro WhatsApp de uno de nuestros espectadores, doctor Sánchez Vieira. Buenos días, a mi hijo le salen estas ampollas en los dedos cada vez que se mete en la piscina. ¿Qué puede ser? Muchas gracias. Lo pregunta José María. Bueno, es un fenómeno que lo vemos con frecuencia, a veces no solamente en los pulpejos, sino también en la palma, y puede tener que ver con estar mucho tiempo en el agua. ¿Sí? Se puede tener dos causas. Uno, estar en el agua fría durante mucho tiempo, y eso produce un pequeño trastorno que en los niños son muy sensibles y pueden aparecer ese tipo de lesiones. Dos, la hiperhidratación de la capa exterior de la piel, el estrato córneo, produce esa imagen que parece una pequeña ampolla que luego después se va secando y se va quitando. Pero esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con que las piscinas tengan más cloro. En principio no. Puede ocurrir simplemente con estar mucho tiempo en agua fría, podemos verlo. Bueno, para concluir, es normal que se nos esté cayendo más el pelo. El COVID-19 lo acentúa, pero tiene remedio dermatológico. Así es, la noticia es esa. Estamos viendo más casos de caída del pelo después del COVID, probablemente por un acúmulo de factores, no sea solamente el COVID, pero la buena noticia es que se puede perfectamente manejar, se puede tratar, hay que ir al especialista y hacer los tratamientos. Bueno, pues para especialista Miguel Sánchez Vieira, director del Instituto de Dermatología Integral en Madrid. Ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos y por, una vez más, tener esta consulta de dermatología. Un placer para mí estar aquí con vosotros. Gracias. Venga, seguimos en Estando Contigo este lunes.